Es discipular a la iglesia. Amén. Así es que vamos a entrar de lleno. Dios está hablando a que tenemos que hacer énfasis en la palabra de Dios, hermanos. Si usted, verdad, instruye a sus hijos en la palabra de Dios, el día de mañana usted va a caminar en bendición. No va a tener dolores de cabeza, porque sus hijos han sido instruidos en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Sí, amén. ¿Verdad? Hoy como que los noto muy callados, ¿verdad? Como que algo está pasando, pero yo le invito a que despierte. ¿Amén? ¿Sí están despiertos, hermanos? Amén. A ver, denme un amén, despierto. Amén. En el nombre de Jesús, den un aplauso al Señor Jesucristo y vamos a entrar de lleno en la palabra de Dios, la importancia de discipular bien a la iglesia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y yo soy un testimonio de la importancia de discipular a la iglesia, porque aunque yo crecí en la iglesia, hermano, nunca fui discipulado, y no porque no me discipularan en la iglesia, sino porque yo era un niño, ¿verdad?, travieso, un niño indiferente, ¿verdad? Mis padres no me obligaban a ir a la iglesia, mis padres no me enseñaron la palabra de Dios en mi casa, y por ejemplo de todos mis hermanos, yo soy el más apegado a la iglesia, y aún así andaba apartado del Señor. Imagínense, hermano. Entonces esto cobra importancia porque en esta semana, ¿verdad?, pudimos estar en un lugar, ¿no?, donde ayudan a la gente que tiene problemas de todo tipo. Y al estar platicando con los encargados del lugar, yo me fui de espaldas, porque nos decía el encargado del lugar que la mayoría de la gente que llega a estos lugares, ¿no?, para rehabilitarse, para poder cambiar sus vidas, para ser liberados, etcétera. Él dice que el ministerio ha crecido a nivel nacional, se han abierto 60 centros. 60 centros aquí en México, hermano. Y nos decía este hermano que en los centros de la República, dice, el 5% de las personas que llegan aquí para ser rehabilitados, para ser restablecidos, para ser liberados, dice, el 5% de las personas que llegan aquí son cristianos o que ya conocen de Dios. El 5%, hermano. Pero lo más alarmante, dice, pero aquí en Puebla, el 80% de los que están aquí conocen de Dios. O algunos dicen haber sido o ser cristianos. Entonces decía él, ¿cómo puede ser una persona que es cristiana haber caído en esto? Eso es simple y sencillamente, ¿verdad? Si tú eres un verdadero cristiano que ha sido instruido en la palabra de Dios, tú no caes en eso. Pero el enemigo, ¿verdad?, nos ha engañado de tal manera que aún gente que conociendo la palabra de Dios, conociendo a Dios, está cayendo en esas conductas, hermano. Y cada vez desde edades más tempranas. Es increíble, ¿verdad?, ver cuando preguntan allá a los jóvenes, ¿verdad?, ¿a qué edad empezaste a caer en el vicio? 13, 14, 15 años. Y hablo de vicios, pero cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de situación que te saca, que te aparta del camino del Señor. Entonces una persona que ha sido bien discipulada, bien enseñada, hermano, es difícil. Diga conmigo, es difícil. Es difícil que caiga en alguna de esas conductas. ¿Por qué? Porque conoce la palabra de Dios, porque le enseñaron la palabra de Dios. Ahora, cuando tú escuchas, ¿verdad?, que son el 80% de gente que está ahí recluida, que conoce de Cristo, tú inmediatamente dices, es que los pastores no enseñan bien la palabra de Dios. Y podrá ser que haya pastores que no estén enseñando bien la palabra de Dios, pero principalmente es el papá y la mamá que no han enseñado a los hijos a caminar en la palabra de Dios. ¿Sí me estás escuchando? De tal manera, ¿verdad?, que si tú tienes hijitos, ¿verdad?, y todavía estás a tiempo, tú tienes que entender que les tienes que enseñar la palabra de Dios, les tienes que enseñar la verdad de Dios. Y si ya, ¿verdad?, ya te ganó el enemigo, ¿verdad?, todavía estás a tiempo. Mira, ahorita todos estos que se fueron, estos chiquitos, ¿verdad?, si son bien enseñados por sus padres, nunca van a tener problemas de esa naturaleza. Amén. Y los jóvenes que tenemos, ¿verdad?, que ya están viviendo con alguna problemática, pues es el momento de decir, yo he decidido caminar en la verdad. Porque la misma palabra establece en Juan 8:32 que conoceréis la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. Libre. Amén.
Amén. Entonces es responsabilidad de los padres enseñar a nuestros hijos, instruirnos en la palabra de Dios, hermano. Y el pastor, ¿verdad?, de discipular a la iglesia. Pues sí sabía usted que tenemos un discipulado aquí a las 10:30 de la mañana. Amén. ¿Verdad? Y si usted dice, yo no quiero eso para mis hijos, yo tengo que venir a discipularme, tengo que venir a aprender, ¿verdad?, para que yo le enseñe a mis hijos. Amén. Vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, la importancia de discipular a la iglesia. Por falta de ese discipulado y de esa enseñanza a los hijos, hoy en día vemos a tantos jóvenes pagando el precio. Qué triste es ver a tanto joven que está sufriendo, que está atrapado en las redes del diablo. ¿Por qué? Porque no hemos puesto atención a la palabra de Dios. Hoy aprendimos que este libro es poder de Dios. Amén. ¿Sabes dónde está el poder para que tu hijo no se desvíe, para que no caiga en vicios, para que no caiga en adicciones? Aquí está el poder. El apóstol Pedro declaró al Señor Jesucristo: Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. El único que tiene palabras de vida eterna y de poder para ti y para tus hijos es Cristo Jesús. Amén. Y por eso estás aquí, por eso vienes aquí. Pero no vengas de una manera religiosa, sino verdaderamente que la palabra quede grabada en tu corazón, que quede escrita en tu mente y que tú tomes la responsabilidad de enseñarla a tus hijos. Amén. Porque no nada más es de venir, oír y ya, sino de que cuando estás en tu casa te sientes con tus hijos y leas con tus hijos la palabra de Dios. No pienses que ya con traerlo ya es suficiente. No, necesitas enseñarle la palabra de Dios. Amén. Amén. Entramos de lleno, hermano, en Deuteronomio capítulo 6. Acompáñenme con su Biblia, Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué quiere decir Deuteronomio? Los que son estudiosos de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir Deuteronomio? Segunda ley. Segunda ley, otra vez la ley, ¿no? Primero el Levítico y luego Deuteronomio. O sea, primero el Levítico, Dios le dio todos los mandamientos a Moisés, dice, y se los enseñarás al pueblo, ¿verdad?, para que caminen en mis estatutos. Y en Deuteronomio se los vuelve a repetir, se los vuelve a dar. ¿Por qué le daría Dios 2 veces los mandamientos a su pueblo, hermano? Porque es importante. ¿Por qué estamos tocando en esta mañana este tema? Porque es importante, porque si tú quieres el bienestar para ti y para tus hijos, tienes que entender y aprender y obedecer los mandamientos de Dios. Amén. 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 ¿Ya están ahí? Deuteronomio 6. Amén. ¿Cómo dice el título de su Biblia, amados? El gran mandamiento. Entonces, todos estos preceptos que vamos a leer, ¿son qué, hermano? ¿Son qué? Son mandamientos. ¿Y los mandamientos para qué nos los dio Dios, hermano? Para obedecerlos. Y si yo los obedezco, ¿cómo me va a ir, hermano? ¿Cómo me va a ir? Y si yo los desobedezco, me va a ir mal. Y no solamente me va a ir mal a mí, sino que también le voy a pasar la herencia a mis hijos. ¿Y cuántos, verdad, hermanos, están pagando el precio por no haber instruido a los hijos en el camino de Dios? Nuestros padres, porque por ignorancia, porque no conocieron de Dios, y si lo conocieron, no fueron discipulados. Pero el Señor nos dice hoy, mira, ya basta. Si tú eres un verdadero cristiano, ya lo compartimos anteriormente, ¿verdad? Juan 8:31, Jesús le dijo a sus discípulos: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y van a conocer la verdad, y esa verdad los va a hacer libres. No solamente a ustedes, sino también a todos, a su generación. Amén. Entonces ahí en Deuteronomio 6 dice el gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. ¿Qué? ¿Para qué nos mandó esos decretos, hermano? Para que se nos enseñasen, para que los pongamos por obra en la tierra en la cual pasáis para tomarla. O sea que toda esta palabra que nos la dejó el Señor escrita es número 1, ¿para qué, hermano? Para que nos la enseñen y para que la pongamos en obra. Versículo 2, porque cuando la enseñamos y la ponemos por obra, dice, entonces aprendemos a tener temor ¿de quién, hermano? De Dios. O sea, cuando tú conoces la palabra de Dios, entonces tienes un temor de Dios, un temor reverente. Amén.
Entonces ese joven, ¿verdad?, que ha sido instruido en la palabra de Dios, cuando ve que le están ofreciendo un cigarro, una botella, una droga, él tiene temor de Dios. Pero cuando no fue instruido en la palabra de Dios, ¿qué crees que va a pasar con ese joven, hermano? Va a caer. Y te lo digo porque están llenos los centros, hermano. No solamente de hombres, sino también de mujeres. Porque no se les enseñó la palabra de Dios. Pero cuando tú guardas esos mandamientos, ¿verdad?, y los enseñas, entonces, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿A quién le manda a guardar los estatutos y mandamientos, hermano? A ti, a tu hijo y al hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué? Prolongados, hermano. Amén. Y cuando la palabra de Dios dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, está diciendo, el que está oyendo, obedezca. Porque qué triste, ¿verdad?, ese día que estamos aquí aprendiendo la palabra de Dios y que el día de mañana nuestros hijos se desvíen. Porque no les enseñaste la palabra de Dios. Porque no les enseñaste la verdad de Dios. Estaba viendo ahí en internet, hermano, a nuestro hermano Jesús Adrián Romero, ¿verdad?, que ya no sabemos si es hermano o no es hermano, con tantas cosas que está diciendo, herejías que está diciendo. Pero fíjate cómo es la cosa. Después de que Dios lo usó de una manera poderosa para bendecir a tanta gente, a tantas generaciones con sus cantos, hermano, ahora anda apostatando de la fe. Pero lo que más me impactaba es que sacaban ahí una entrevista de su hijo, hermano. Y es al punto a donde quiero ir. Y el hijo ya se declaró ateo, hermano. Después de que tiene su grupo de alabanza y después de que predicaba en la misma iglesia de Jesús Adrián Romero, ahora él ya es ateo. Y dices, ¿cómo puede ser que este hijo de un salmista ahora ya no quiera saber de Dios? Ahora es ateo, hermano. Y la clave está en no guardar y obedecer los mandamientos de Dios. Salud. Y si le puede pasar a un hombre, ¿verdad?, como este varón de Dios, imagínense a los que no leen la palabra de Dios, los que no enseñan la palabra de Dios a sus hijos, hermano. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, tú, tu hijo, tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, oye pues, casa de Dios, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu... ¿Y qué es lo que ha hecho el pueblo, hermano? Desobedecer los mandamientos de Dios. Salió del pueblo de Egipto y le dio estos mandamientos. Mira, ya te saqué de la esclavitud del pecado, estabas ahí prisionero, ¿verdad? Eras esclavo, pero ahora te doy mis mandamientos para que seas bendecido tú y tus generaciones. Y dentro de esos mandamientos Dios le dice al pueblo de Israel, mira, no quiero que te hagas alianza con estos pueblos, con los cananeos, los heteos, los jebuseos, los amorreos, etcétera, etcétera. Al contrario, los tienes que destruir. Y muchas veces hay gente que piensa, ay, ese Dios es un Dios de muerte. ¿Y por qué Dios mandaba destruir a todas esas naciones? Porque eran naciones paganas, idólatras, adoradoras del diablo, hermano. Y Dios sabía que si ese pueblo de Dios se contaminaba con esas familias, se iban a corromper. Y eso es lo que pasa hasta el día de hoy, hermano, porque el mismo evangelio, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, ¿qué comunión hay en la luz con las tinieblas? ¿Verdad? Tú como cristiano, ¿qué comunión tienes con las tinieblas, hermano?
tus hijitos, ¿verdad? Que están caminando en el Señor, ¿qué comunión tienen con las tinieblas, hermano? Y si tú eres un padre que no conoce las Escrituras, si tú eres un padre permisivo, ¿verdad? Entonces las consecuencias te van a alcanzar. ¿Porque lo dice el pastor? No, porque lo dice Dios. Amén. Y luego ya entramos aquí en el tema del día de hoy, Deuteronomio 6. Solamente quise leerles porque habla de los mandamientos de Dios. O sea, la palabra de Dios son mandamientos. Dice el versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en donde deben de estar esas palabras que Él nos manda, hermano, en nuestro corazón. Y me encanta porque mira, es tan específico. El Señor dice: y estas palabras que yo te ¿qué? Que yo te ¿qué? Mando. Te mando. No es si quieres. Yo te mando estas palabras. Esas palabras deben de estar ¿en dónde, hermano? En tu corazón. Porque si la palabra de Dios ocupa tu corazón, entonces ninguna otra cosa va a ocupar tu corazón. Porque un joven, una joven que cae en vicios, en drogas, en alcohol, en lo que tú gustes y mandes, es porque está vacío su corazón. Porque no lo ha llenado con la palabra de Dios. Porque si ese corazón está lleno de la palabra de Dios, cuando venga la tentación, ¿verdad? Él va a tomarle el buen tesoro de su corazón. Y va a decir: ¿sabes qué? Diga lo que digas, yo no voy a caer en eso. Porque yo soy un hijo de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, fíjate, y las repetirás a tus hijos. Entonces ahora pregúntese, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos jóvenes perdidos, hermano? A lo mejor usted va a pensar: es que el diablo anda. No, es que no le enseñaron la palabra de Dios. El diablo anda suelto como león rugiente y buscando a quien devorar desde que fue arrojado a la tierra hasta el día de hoy. Pero para eso Dios dejó su palabra. Para que si tú le enseñas la palabra a tus hijos, ellos no se van a apartar de Dios. Amén. Dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde, hermano? ¿En dónde tienes que hablarle de la palabra de Dios a tus hijos? En tu casa. Muchos padres se conforman: no, pues ya en la iglesia ya escucharon el mensaje. No, es en tu casa donde te tienes que sentar con ellos y explicarles la palabra de Dios. Amén. Ahora si le pregunto, ¿cuántos lo hacen? ¿Verdad? Nos vamos a ir de espaldas. Gloria a Dios por los que tienen hijos chiquitos, 1, 2 y todos los que tienen hijos chiquitos, que Dios te está hablando y se instruyen en la palabra de Dios, porque vienen tiempos todavía más complicados, y si estos niños no están enseñados, incluidos en la palabra de Dios, van a ceder, ¿verdad?, a la contaminación de este mundo. Y entonces, ¿verdad?, cuando yo estoy preparando este tema, ¿verdad?, me acuerdo de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí se acuerdan de esos 3 jóvenes? Amén. Que vivían en su época, del rey Nabucodonosor, ¿verdad?, que era el imperio que gobernaba todo el mundo conocido, un pueblo idólatra. Imagínate, lleva todo tipo de vicios, en donde todos los jóvenes, todas las gentes se inclinaban ante el rey de Babilonia, ¿verdad? Y mandó a hacer una estatua, ¿no? Y esa estatua, ¿sabes qué representa el día de hoy esa estatua que mandó a hacer el rey Nabucodonosor? Representa a todos los reinos, pero representa al anticristo, hermano. Y no es otra cosa que un mensaje para nosotros de que tú entiendas y comprendas que el anticristo va a levantar un sistema al cual todos tienen que adorar, hermano. Como en esa época, ¿verdad? Dice que al oír el son del tamboril, de la zampoña, todos se postraban para adorar la imagen, para adorar el sistema mundial. Pero casualmente, ¿verdad?, ni Sadrach, ni Mesach, ni Abednego se postraban ante la imagen, ¿verdad? Y como no se postraban, los fueron a acusar. Mira, esos de casa de Dios no adoran al anticristo. Tráigamelos, a ver, ¿están listos para que cuando se toque el sonido del tambor y de la zampoña se postren ante la estatua, ante el anticristo? Y entonces estos jóvenes responden: sepa, pastor rey, que no nos vamos a postrar ante tu imagen.
Nuestro Dios puede salvarnos de ti y de tu imagen. Amén. Y si no nos salva, queremos que sepas que de todas maneras no vamos a adorar a tu imagen. Y hazle como quieras. Amén. Dice que el anticristo, ¿verdad? La representación del anticristo se enojó tanto que dijo, los mandó a prender hombres vigorosos para echarlos en el horno de fuego ardiendo que había sido calentado 7 veces más, hermano. Y ahí van estos jóvenes. ¡Wow! Y dice que los hombres que los cargaron para aventarlos, los quemó el fuego que salió. Y ellos cayeron allá sin que les pasara nada. Amén. Y cuando el rey se asomó, dice, no eran 3 los que echaron al horno, yo veo a 4 ahí. Amén. Y uno es como hijo de dioses. Y si tú te has preguntado, ¿verdad? ¿Por qué esos jóvenes pudieron mantenerse firmes, hermano? Porque seguramente su papá y su mamá los instruyeron en la palabra de Dios. ¿Quieres que tus hijos no sucumban ante lo que viene, hermano? Tienes que conocer la palabra de Dios. Amén. Tienen que tener la palabra de Dios guardada en su corazón. Para que venga lo que venga y cuando sabes que hazle como quieras. Yo no me voy a postrar, porque mi rey, mi Dios, me puede librar. Amén. Y ya estamos en esos días, hermano. Ya empezó con la pandemia, ya empezó con la vacuna. ¿Qué dijo el gobierno? Vacúnese. ¿Y qué hizo la gran mayoría, hermano? ¿Qué hizo la gran mayoría? Vacunó. Se vacunó. O sea que se postró ante el sistema, ¿no? Porque no conocen la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, en todo tiempo los jóvenes tienen que estar siendo expuestos a la palabra de Dios. Amén, así es. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Sí, amén. Y el enemigo es tan estratégico que ahora ahí les mando las redes sociales para que estén tan entretenidos que ni siquiera tengan tiempo de abrir la Biblia. Es más, mira, tan les interesa la Biblia que aquí alguien dejó una, mano. ¿Quién sabe de quién es? ¿De nombre le pusieron? ¿Tuya, Carlos? Sí, la dejó mi hija. Póngale nombre. ¿Sí? Este libro es sagrado, hermano. Pon tu nombre para saber de quién es. Ese libro es sagrado. Y aunque muchos lo tienen, hermano, ni lo leen. Tú dime, ¿tú crees que tu hijo va a poder pasar la prueba cuando venga? No la va a pasar, hermano. Porque para pasar esa prueba se necesita verdaderamente ser un hijo de Dios. Y va a venir el tiempo, hermano, y nos vamos a dar de topes, ¿verdad? Cuando estén sucediendo las cosas y recuerdes, híjole, sí es cierto, no lo hice, perdóname. Dice, y las repetirás a tus hijos, ¿verdad? Aunque ya parezca el disco rayado, repíteselas, los mandamientos, los estatutos, ¿verdad? Cuando estés en tu casa, cuando salgas en el camino, ¿verdad? Que vas a caminar o que van a algún lado, repítele la palabra de Dios. Cuando te acuestes, ¿verdad? Repítele la palabra. Cuando te levantes, repítele la palabra de Dios. Ponle una pulserita que diga aquí la palabra de Dios. Ponle acá, ¿verdad? Los judíos traen su filacteria aquí, ¿verdad? Acá traen ahí la palabra aquí, mano. ¿Para qué crees que la traen aquí? ¿Para qué crees? Para que no se le olvide, hermano. ¿Para qué crees que la traen aquí en la muñeca? ¿Verdad? Para que antes de pecar tú digas, ay, aquí tengo la palabra, no, mejor no peco. Amén. Aquí se rige en esta área, es el centro de la voluntad. Sí, amén. Aquí. Eso representa que si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, el enemigo no va a vencer tu voluntad. Porque ahí es donde está la pelea en la mente. Pero si tú tienes la palabra en tu corazón, tu voluntad va a estar firme en Dios. Como estos 3 jóvenes, Abraham, Mesach y Abednego, que prefirieron ser echados al horno de fuegos que a ceder.
Y lo más maravilloso es que no les pasó nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué les pasó, hermano? Nada. Dice, ni siquiera un pelo de su cabello se quemó. Ni siquiera olían a humo, hermano, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Y que guarda el pacto y la misericordia a los que le temen y guardan sus mandamientos. Amén. Amén. Dice, y estarán en tus frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo entre más tiempo pasa me doy cuenta que ya a las casas que voy, sabes que ni siquiera hay un texto bíblico ya, ¿no? Yo me acuerdo que años atrás sí tenían, ¿no? Ahí, Dios bendiga este hogar, un versículo por acá, otro cuadro por acá. Ahora vas a las casas y ni un versículo tienen. ¿Cierto o no es cierto? Sí, sí. Y la palabra de Dios tiene que estar en tu puerta, tiene que estar en tu sala, tiene que estar en tu recámara, tiene que estar en tu baño, a donde quiera que tus hijos entren, ellos vean la palabra de Dios. Amén. Porque si tus hijos tienen ahí, ¿verdad?, un mandamiento en su recámara, ese mandamiento les va a estar incomodando para no estar viendo cosas que no deben de ver en las redes sociales. Amén. Introducción, amados hermanos. La palabra de Dios es de suma importancia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Es el verbo que se encarnó. La palabra es el verbo que se encarnó. Es Jesucristo hecho carne, hermanos. Es la esencia de Dios la palabra, hermanos. Si nosotros la obedecemos, seremos bendecidos nosotros y nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, si ya el enemigo me destruyó mis generaciones, hermano, ¿qué esperas? ¿Que te destruya las siguientes? Si ya tú estás aquí, ¿verdad? Aprende la palabra de Dios, enseña, instruye la palabra de Dios. Amén, amén. Y cuando los padres muchas veces no lo hacen, tiene que salir a la abuelita al quite. Y cuando empezó la reunión me dio mucho gusto saludar a Berenice. ¿Lo deja? ¿Alguna vez desde ahí? ¿Sí es Bere o no? A Misaday, ¿verdad? Salúdame. Y ya está aquí escuchando la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. No hay nada mejor. Y Dios está orando en su vida. Amén. Porque están siendo expuestos a la palabra de Dios. Pero no se conformen con lo que aprenden aquí, sino que en la casa el papá les tiene que estar enseñando la palabra de Dios. Sí, amén. Yo siempre me he quedado intrigado. ¿Quién serían sus padres de estos jóvenes, hermano? Sobre todo, ¿quién sería su mamá? Que se pasó el tiempo enseñando. Mira, manténganse firmes en la palabra de Dios y no les va a pasar nada. Amén. Y yo dije, no, a mí me enseñó mi mamá de tal manera que no me importa lo que diga el rey. Yo le creo a mi Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, amén. Muchos de los jóvenes ceden a los vicios, ceden al pecado. ¿Sabes por qué? Por presión de los amigotes, hermano. Porque eres un marica. Si no fumas. Si eres esto, eres lo. ¿Sabes qué? Di lo que quieras. Yo soy un hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora no pienses, híjole, esto me está llegando demasiado tarde. No, a partir de aquí empieza a ponerlo por obra. Porque escucha lo que te voy a decir. Tus hijos aprenden más de lo que ven que tú haces que de lo que les dices. Tú les puedes decir, lee la Biblia, y ellos no te ven leerla a ti. Así es. Y sin embargo, si te ven leerla, te puedes decir, ¿qué están leyendo? Pues vente, vamos a leer juntos. Amén. Estoy leyendo acerca de Sadrach, Mesach y Abednego. Mira estos jóvenes que fueron tan valientes, tan valerosos, porque tenían en su corazón la palabra de Dios. Amén. Y decíamos que la palabra es que, hermano, es poder. ¿Y cómo les tienes que leer tú la palabra de Dios a tus hijos? Con poder, con autoridad, con unción del Espíritu Santo, hermano. Amén. Para que cuando sean grandes no se aparten. Porque qué doloroso, hermano, es ver a los hijos extraviados. Qué sufrimiento, hermano. Date cuenta cuántos jóvenes el enemigo nos ha robado, hermano. ¿Y sabes quiénes son parte de la culpa? Los padres.
Avanzo rápidamente. Hoy en día vemos familias, hombres, mujeres, niños, etcétera, destruidos por falta de una buena enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, no nada más es venir, sino que tú te preocupes porque tus hijos estén aprendiendo correctamente la palabra de Dios. Amén. Hombres y mujeres que conocen de Dios y que han sido presas de las artimañas del error por no conocer y guardar la palabra de Dios. Y les decía yo, ¿verdad? Todas estas gentes que están llegando ahí a los centros de adaptación, sí, pues yo soy cristiano y yo conozco de Dios. ¿En qué momento te ganó el enemigo? Porque el que está en Cristo, ¿qué es, hermano? El que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Una nueva criatura. Y eso me llamó poderosamente la atención, que crecieron en la iglesia. Entonces ahora dile al que está a tu lado, pues quién sabe qué les enseñarían sus papás y en la iglesia. Y por eso recobra una importancia el enseñar la palabra de Dios. Avanzamos rápidamente, hermanos. Oseas 4, versículo 1 y 2. Dice el Señor: oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué contiende Dios con los moradores de la tierra, hermanos? Porque no hay verdad, ni misericordia. Ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Sabes por qué contiende Dios contigo, con tu familia? Porque no hay conocimiento de Dios. En otras palabras, porque no conoces la palabra de Dios, porque no meditas la palabra de Dios, porque no escudriñas la palabra de Dios, y por eso Dios contiende con los moradores de la tierra. Versículo 2 dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece. ¿Qué es lo que prevalece? Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, ¿verdad? Nada más te metes ahí al internet y ¿qué es lo que aparece? Secuestro, asesinato, violación. ¿Y por qué está perdurando todo esto, hermano? Porque no hay conocimiento de Dios. Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Qué le faltó, hermano? Conocimiento. Entonces, ¿verdad? Si tú me dices, pastor, ¿por qué hay tantos hermanos en Cristo que están ahí en esos lugares? Y aquí Oseas te responde: porque mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y luego dice el Señor: por cuanto desechaste el conocimiento, la palabra de Dios, yo te voy a echar del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me voy a olvidar de tus hijos. Y ahí está la respuesta, ¿verdad? No te preguntes, ¿qué pasó? ¿Por qué esto, aquello? No, aquí está. Por cuanto desechaste el conocimiento, que es la palabra de Dios, yo te voy a echar del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de mi palabra, que es la ley de Dios, también yo me voy a olvidar de tus hijos. Es decir, que en el momento que el Señor podría librarlo, ¿verdad? No lo pudo hacer porque tú te apartaste de su ley. Tú te olvidaste de la ley de tu Dios. Y si tú te olvidas de la ley de tu Dios, y Dios te dice: tú no quieres saber nada de mí, yo me desentiendo de ti. Y no solamente de ti, sino de tus hijos. Y te da donde más te duele. Amén. Entonces, a partir de hoy tú tienes que saber que tu Dios es poderoso. Amén. Para sacar a tus hijos de donde estén. Pero a partir de hoy tú tienes que determinarte a escudriñar la palabra de Dios. Amén. A enseñar la palabra de Dios. Amén. No va a ser fácil, te va a costar trabajo. Pero Dios te dice cómo. Pon ahí los versículos en tu casa. Imagínate a alguien que ha habido testimonio, no de alguien que se quiere suicidar y de repente ve ahí y dice la palabra: Jesucristo, yo soy la resurrección y yo soy la vida.
y por haber leído ese versículo desiste de suicidarse, porque la palabra de Dios es poder. Amén. Aquel que se está cortando ahí en la intimidad de su recámara, ¿verdad? Ve el versículo que le pusiste. Yo soy tu Dios, que te sustento. Sí, amén. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Siempre te voy a sostener. Aquel joven que está a punto de drogarse. Y le dice, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y que si ustedes destruyen el templo que es su cuerpo, Dios los destruirá a ustedes. O aquel que quiere saber qué cosas esté haciendo en su recámara, ve la palabra de Dios, hermano. Porque esto no es, ¿verdad? No lo puso Dios ahí nada más porque sí. Yo te invito a que lo hagas. Porque si tus hijos, ¿verdad? Si tú no pones versículos, tus hijos van a poner ahí, ¿verdad? Pósters de no sé quién, pensamientos de no sé quién. Este hijo de Jesús Adrián Romero, ¿sabes qué dice? ¿Por qué se convirtió al ateísmo? Porque leyó a un autor ateo. Lo leyó el libro, se lo echó, no recuerdo quién es el autor, pero es ateo. Y se dejó llevar por su filosofía. Después de ser un hijo de cristiano. ¿Qué pasó? Pues andaba de gira Adrián Romero, ¿no? ¿Y los hijos? ¿Y los hijos? Obviamente ahí entraba el papel de la mamá, instruirlos en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, para que no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, sino que camines por ese camino que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí, amén. Por cuanto desechaste mi palabra, mi conocimiento, yo te voy a echar del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, que es la Biblia, yo me voy a olvidar de tus hijos. Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir, pero gloria a Dios los que están en Cristo Jesús, hermano. Amén, así es. Y que estás entendiendo de qué se trata. Porque entre más conocimiento de la palabra y de la verdad, vas a caminar en libertad, vas a caminar en victoria. Y tus hijos van a ser bendecidos. Amén. ¿Cuántos quieren eso para sus hijos, hermano? Sí, amén. Pero la responsabilidad es tuya, hermano, no es del pastor. Aquí dice, mira, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le está hablando al papá, porque el papá es el sacerdote de su casa. Por cuanto desechaste el conocimiento, papá, yo te voy a echar del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de mi ley, papá, yo me voy a olvidar de tus hijos. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Él envió a su Hijo Jesucristo para rescatar y para salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Cuántos jóvenes perdidos no hay? Sí. No necesitamos ir lejos, ¿verdad? Aquí dentro de la congregación. Que no se congregan, que batallan, que luchan. Porque no tienen un conocimiento claro de la verdad, de la palabra de Dios. Amén. Amén. Lucas 4, versículo 1 en adelante, dice, está hablando Lucas 4 del bautismo de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él, ¿verdad? Juan se le oponía y le decía, no, yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor le dijo, deja así, porque es necesario que así sea. Y le bautizó Juan en el Jordán, y al salir del agua dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Y una voz del cielo que decía, ¿qué decía esa voz, hermano? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y versículo 1 dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo salió del Jordán, hermano? Lleno del Espíritu. ¿Cómo salió del Jordán, hermano? Lleno del Espíritu Santo. Así es que le tienes que enseñar la palabra de Dios, y entre más lee la palabra de Dios, la guarda en su corazón, entre más tiempo pasa con el Señor, ¿qué crees que va a hacer el Señor? Lo va a llenar del Espíritu Santo. Amén. 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 Lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde lo llevó el Espíritu, hermano? Al desierto. ¿Dios va a llevar a tus hijos al desierto? Sí.
Pero ¿cómo van al desierto los hijos que son instruidos en la palabra de Dios? Llenos. Llenos del Espíritu Santo. En el desierto. Van a venir desiertos. ¿Qué va a pasar? Dice ahí, por 40 días y era tentado por el diablo. El diablo está tentando a nuestros jóvenes. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo al Señor Jesucristo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Versículo 4. Y Jesús respondiendo dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. En otras palabras, el Señor conocía la palabra de Dios. Y cuando fue tentado por el diablo, ¿cuál fue su arma? La palabra de Dios. Hoy hablamos acerca de la palabra de Dios, que es la ¿qué? La espada. Entonces, de ahí la importancia de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, que la tengan guardada en su corazón y guardada en su mente, para que cuando venga la tentación ellos puedan declarar lo mismo que hizo el Señor Jesús. ¿Sabes qué? Satanás, escrito está. ¿Verdad que el enemigo lo está tentando a robar? Escrito está, Satanás. Dios dice no robar. Escrito está, no robarás. Que quiere caer en pecado, ¿verdad? Tú le dices, escrito está. Pero si no tiene la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Dime, ¿qué va a pasar? ¿Va a poder vencer la tentación? No. ¿Va a poder salir victorioso? Así es que, amados hermanos, que Dios nos ayude y que podamos tomar esa responsabilidad. Amén. Ya bastante daño ha hecho el maligno como para que nos siga robando. Éxodo 20, amados hermanos. En Éxodo 20 está hablando Dios, ¿verdad? Dándole las leyes a Moisés. En el versículo 5 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que Dios visita la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? De los que le aborrecen, de los que no conocen su palabra, de los que no guardan sus mandamientos. Pero versículo 6 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. ¿Cuántos quieren misericordia en su vida, hermano? Amén. ¿A quiénes hace misericordia el Señor? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, si tú amas a Dios, ¿qué vas a hacer, hermano? Guardar sus mandamientos, aprender de sus mandamientos, escudriñar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Verdad? ¿Cuántos están leyendo la palabra de Dios, hermano? ¿Sí la está leyendo o no? Sí. El otro día les preguntaba, ¿verdad? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Y no solamente leer, sino meditarla, hermano. Porque hay gente que dice, no, yo ya la leí, ¿verdad? Ya llevo 10 veces leída. Está bien, pero necesitas meditarla. Necesitas estudiarla. Para saber qué es lo que Dios está queriendo decirnos. Y cuando tú conoces la verdad, esa verdad te hace libre. Ante cualquier situación que se te presente, aquí está la respuesta. ¿Qué le digo a mis hijos? Aquí está la respuesta. ¿Qué le digo a mi esposo? Aquí está la respuesta. ¿Qué le digo en tal situación? Aquí está la respuesta. Amén. Amén. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quieres misericordia para tus hijos? Para los hijos de tus hijos. Ama a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Amén. Y si ya el enemigo, ¿verdad? Ya te dañó, levántate. Con la misma palabra, hermano. Con la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poder para romper cadenas, para podrir los yugos.
Amén. Para dar libertad a los cautivos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Pero tienes que conocerla, tienes que creerla, tienes que declararla. Sí, así es. Y por último, amados hermanos, Romanos 15, 4. Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron estas cosas, hermano? Para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza se escribieron. Pues ¿para qué lo puso Dios todo en este libro? Para nuestra enseñanza. Para que lo aprendas. Y para que te evites muchos problemas. Pero fíjate qué hermoso, dice, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, para que, a fin de que por la paciencia y la, ¿qué nos va a dar la palabra, hermano? Paciencia. Paciencia, ¿y qué nos va a dar más? Consolación de las Escrituras, tengas que esperanza. Es decir, ya el enemigo ya me ganó. Bueno, ahora te dice que esto fue escrito para tu enseñanza, para que aprendas y para que por la palabra tengas paciencia y tengas consolación y sobre todo tengas esperanza de que Dios es poderoso para restaurarte lo que el enemigo te ha robado. Y aquí tienes testimonios poderosos. Amén. Y les invito que hoy en la tarde vayan y mediten en Hebreos 11 y veas lo que Dios hizo con todos esos varones y esas varonas que decidieron creer en Dios. Amén. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar y medite ahí en su corazón. Dígale a Dios, Señor, pon un anhelo en mi corazón por tu palabra, por escudriñar tu palabra, en el nombre de Jesús. Señor, que yo pueda entender la importancia de tu palabra, no solamente para mi vida, sino principalmente para mis hijos. Que yo pueda entender que si yo no leo tu palabra, que si yo no medito en tu palabra, soy un ignorante. Y la ignorancia me destruye a mí y a mi familia. Yo no quiero ser ignorante de tu palabra, Señor. Quizás hay muchas cosas que no conozco, Señor, pero yo me propongo en mi corazón conocer tu verdad, conocer tu palabra que es verdad y enseñársela a mis generaciones con mi ejemplo y a través de la lectura y de la meditación con mis hijos. Y también, Señor, que yo pueda poner en mi casa tu palabra, Señor. Aunque me critiquen, aunque se burlen de mí, Señor, que tu palabra esté en los postes, en las puertas, en las recámaras, en el baño, Señor. Que tu palabra esté grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes. Tu palabra dice, Señor, que el pueblo, mi familia, dile, mi familia ha sido destruida por falta de conocimiento. Porque yo me he olvidado de tu ley, Señor. Tú te has olvidado de mis hijos. Y la culpa es solamente mía. Pero te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, que me da la oportunidad de poder volver a empezar, de poder aprender tu palabra, no importa la edad que tengo. Gracias, Señor, porque sé leer, y aunque no supiera leer, puedo escuchar tu palabra, Señor, y guardarla y ponerla por obra. En
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así con sus ojos cerrados, repite esta oración conmigo con todo su corazón. Dígale: Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias. Porque tu palabra es verdad. Porque tu palabra es una herencia preciosa que tú nos has dejado. Son tus mandamientos. Y es para mi enseñanza, Señor. Para que yo tenga paciencia. Y yo tenga consuelo en tu escritura. Y tenga esperanza. De que lo que el enemigo me ha robado, tú me lo vas a restaurar. Por el poder de tu palabra. Señor, pon en mí un deseo, una hambre por aprender tu palabra. Y pon en mí un deseo de enseñarle a mis hijos, de instruir a mis hijos en tu palabra. Para que venga lo que venga, ellos estén firmes en ti y no sean movidos por cualquier doctrina, por cualquier ideología y por todo ese escenario. El anticristo ya está preparando. Que ellos puedan ser hombres y mujeres que digan no a los planes del anticristo. Que ellos puedan decir al anticristo que le haga como quiera, pero que ellos no van a adorar a su imagen y se van a postrar ante sus planes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú has hecho un pacto con nosotros. Un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Que si nosotros guardamos tus mandamientos, tú nos vas a bendecir hasta mil generaciones. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Ahora permíteme que por ese amor y por amor a mis hijos, yo les enseñe tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie y vamos a adorar a nuestro Dios. Y dile que te inunde, que te llene de su amor como un fuego. Dile que arda en tu interior ese fuego del Espíritu Santo. Que ponga en tu interior un anhelo por su palabra. Dile, para rendirte adoración. Dile: Señor, con tu fuego, lléname. Dile que tu amor me atraiga a ti, Señor. Espíritu Santo, atráenos a ti, al lugar donde tú estás, en la Escritura, poder verte en la Escritura. Queremos más de ti, dile: quiero más de ti, Señor. Hoy me rindo ante tu cruz. Quita de mí toda apatía, quita de mí toda flojera, todo desánimo, toda duda, por un deseo, una hambre por tu palabra, Señor. Jamás seré igual cuando yo medite tu palabra, cuando yo guarde tu palabra. No seré el mismo. Que tu amor habla con el fuego interior. Díselo con todo tu corazón, mi único anhelo. Mi único anhelo, rendir mi adoración. Con tu fuego lléname. Levanta tus manos. De tu amor, dile que tu amor me atraiga.
pertenecemos a ti, Señor. Que tu palabra, Señor, sea grabada en nuestros corazones, sea escrita en nuestras mentes, Señor. Que podamos enseñar a nuestros hijos, que podamos instruirlos en tu palabra, en tu verdad, para que no se aparten de ella, Señor, para que anden en ese camino, por muy torpes que sean, no se extravíen, Señor, en el nombre de Jesús. Amor es como Fuego que arde en mi interior, mi único anhelo, mi único anhelo, rendirte adoración. tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, De rendirte adoración, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Manifiesta tu gloria, Señor. Manifiesta tu poder. Atráenos con tu amor, Señor. Atráenos con tu amor. Aquí estamos, Señor, respondiendo a tu atracción. Al lugar donde tú estás. A tu palabra. Queremos más. Y le quiero más. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. que tu amor sea atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Señor Jesús, te pertenecemos a ti, Señor. Queremos seguir tu llamado. Dile, quiero seguir tu llamado, Señor. Quiero seguir tu llamado. Atráeme, Señor. Atráeme con tu amor al lugar donde tú estás. Tu palabra dice, Señor, que ella es la que habla de ti. Ella es la que habla de ti, Señor. Y yo quiero conocer más de ti. Yo quiero conocer más de ti. Permíteme, Señor, profundizar en tu palabra. No ser superficial, sino profundizar en tu palabra para caminar en tu verdad todos los días de mi vida. Señor, bendice a tu iglesia y permítenos entender que lo único que nos va a sacar adelante para este tiempo, para esta generación, es caminar en tu verdad, es caminar en tu palabra, mantenernos firmes en tu palabra, venga lo que venga, Señor, porque tú nos vas a librar. En el nombre de Jesús, te bendecimos en esta tarde, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús.